Dios para muchas personas. Para muchas personas Dios es una inconformidad. Para muchas personas Dios no es una conformidad. Para muchas personas a Dios le hace falta. A muchas personas creen que Dios no es completo, no es eterno, no es absoluto, que el Señor no es soberano, que el Señor no es poderoso, que al Señor le hace falta. La mayoría de personas están decepcionadas de Dios. La mitad de la humanidad, más de la mitad de la humanidad, están desilusionadas de Dios. ¿Cuál es la desilusión del hombre con Dios? ¿Por qué el hombre vive desilusionado de Dios? Ese versículo que ustedes ven, el versículo 14, está mostrando el clamor generalizado de una humanidad que levanta su puño contra Dios, quejándose de la justicia de Dios, quejándose de lo que Dios no hace pero debería hacer. Muchas personas reclaman mayor justicia en sus vidas de la que tienen. Muchas personas claman por mayor justicia de la que realmente tienen. Muchas personas reclaman mejor suerte de la que hoy en día tienen. Muchas personas aprietan su puño comparativamente, porque parece que la bendición fuera comparativa con la de mi vecino. Parece que si mi vecino está un poco mejor que yo, la culpa es de Dios. Ni del vecino ni mía. Sino que muchas personas miran a Dios, que la culpa es de ¿quién? De Dios. Si en su trabajo hay 3 ascensos y los que terminan ganando son los impíos. Yo tenía compañeros que ellos ganaban mucha plata, 12, 13 millones de pesos, y no salían de los prostíbulos. Y uno dice, uy, ganarse toda esa plata para pasársela en un prostíbulo, terrible. Y usted diría, uy, si Dios me diera a mí toda esa plata, yo la administraría muchísimo mejor. Usted se está quejando. Usted comparativamente cree que tendría mejor administración si Dios le diera la suerte de otro. Es la quejabanza constante y permanente en el vocabulario de la humanidad. Siempre ha sido, es y siempre será. Quejarnos de Dios. Si no tengo, ¿de quién es culpa? De Dios. Si algo me hace falta, ¿de quién es culpa? De Dios. Y todo apunta a Dios. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si él está colocando esa pregunta, es porque hay una inconformidad general en Roma con respecto al actuar, el movimiento, las actuaciones de Dios en todo momento. Actuaciones que parecen cuestionables, actuaciones que parecen medibles, actuaciones que pudiésemos comparar, actuaciones que parece que Dios no estuviera haciendo o que estuviera haciendo mal. Por eso esa pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Su corazón, por formación, por imitación, puede tener un vocabulario de quejabanza con respecto a la justicia de Dios. Muchos de nosotros podemos lamentar la suerte de un país completo a que Dios parece que estuviera dormido, o simplemente porque Dios permanece en silencio. Muchas de las cosas que nosotros oramos, dice, no recibís porque no sabéis qué pedir, porque muchas veces pedimos ¿con qué corazón? Con un corazón de codicia. Ya tiene 29 camisas, ¿para qué quiere 30? Ya tiene 17 pares de zapatos, ¿para qué quiere 18? No conoce Paipa y sí quiere conocer Estados Unidos. A veces pedimos por la codicia que hay en nuestro corazón y no lo vamos a recibir. ¿Por qué no lo vamos a recibir? Porque Dios conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Si nuestra oración es una quejabanza, no lo vamos a recibir. Si la oración que usted eleva al cielo es una queja contra Dios, usted no lo va a recibir. Si usted ora a Dios quejándose de la suerte que tiene, esperando que Dios reaccione, Dios no va a reaccionar a sus quejas. Dios va a reaccionar a su agradecimiento. Esa es la respuesta de Dios. ¿Cuán agradecido es usted con lo que tiene?
No cuántos se quejan por lo que no tienen. ¿Usted le da gracias a Dios por lo que tiene? A veces me paro por la mañana mirando la montaña ya en mi lugar de oración. Tengo un Sinaí, un lugar que escogí para ir por las mañanas. Y voy allá y miro la montaña y me pongo a orar. Y allá en ese lugar de oración yo respiro profundo y yo le digo, Señor, gracias por este nuevo día. Las UCI se están volviendo a llenar por problemas respiratorios. Y si usted está aquí sentado porque no está en una UCI, dele gracias a Dios. No anda con oxígeno, dele gracias a Dios. Su sistema respiratorio funciona, ahí está sentado, dele gracias a Dios. Pero nosotros a veces nos quejamos de lo que no tenemos en vez de darle gracias a Dios de lo que tenemos. Cuando nosotros nos quejamos de lo que no tenemos, estamos preguntándole realmente a Dios si es que Dios se durmió. Está tan despistado Dios que no me da todo lo que yo quiero. Está tan despistado Dios haciendo cuantas cosas que no recibo lo que yo tengo. Y es un mal generalizado en la humanidad. Inclusive, si usted no tiene trabajo, usted puede atizar a Dios y puede apuntar directamente a Dios en nuestra actitud permanente y constante. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pero categóricamente una persona de fe responde de ninguna manera. Quien está dando la respuesta, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, lo que significa que el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo. La palabra es espíritu y es verdad. Y como sale la pregunta, enseguida viene la respuesta. El apóstol Pablo pregunta, ¿es que qué? Dice, ¿hay injusticia en Dios? Y categóricamente, un hombre de fe responde, en ninguna manera. Es la respuesta del Espíritu Santo. Y es inmediata. No hay injusticia en Dios. No hay forma, no hay manera. Nuestros magistrados, como el magistrado malo, son sobornables. Hasta los magistrados son investigados por corrupción y son quienes dictan la ley. Los jueces han amañado la ley de tal manera que se han encontrado justicia amañada. ¿Sí saben qué es la justicia transicional? Justicia para ricos. Justicia con indemnizaciones. Que si usted tiene 1.000 millones de pesos, usted no tiene por qué pagar cárcel. Pero si usted no tiene ni un lotecito que le costó 30 millones de pesos, va a pagar la cárcel porque no tiene ¿qué? Plata. Así que la justicia que nosotros vemos en la tierra es cuestionable. Si nosotros preguntáramos, ¿qué pues diremos? El sistema jurídico de Colombia es incompleto. Y todos diríamos, sí, es incompleto. La mayor de las justicias de la que presumen los Estados Unidos de Norteamérica, un país fundado en leyes, ¿se puede cuestionar las leyes de los Estados Unidos? Por supuesto. Porque si son los demócratas, legislan como legislan los demócratas. Y si son los republicanos, legislan como son los republicanos. Y cuando legislan y están en el poder los republicanos, todos los demócratas están tristes. Y ahorita que son los demócratas los que están gobernando y legislan según y les dictan leyes, principios demócratas, los republicanos están en contra. ¿A eso lo podemos llamar justicia? ¿Una justicia cuestionable? Una persona manda a otra, sale de su trabajo con la quincena, tiene su celular, por no entregar el celular, le dan de entre 8, 9, 12, 15, según la sevicia del asesinato, lo que haya pasado, le dictan 14 años por la vida de una mujer trabajadora que solamente iba para su casa y no se dejó quitar el celular. Un fletero, gente trabajando, retirando sus ahorros, la nómina. Vienen otros dos bancos que no sirven para nada, se suben a una moto, lo atracan, matan. ¿Cuánto les dan de cárcel? Confiesan el delito, les rebajan la tercera parte. ¿Y nosotros podríamos cuestionar la justicia de los hombres? Claro. Es tan cuestionable la justicia de los hombres que usted es capaz de cuestionar hasta a su papá y a su mamá. Porque usted dice, ¿por qué mi mamá trató mejor a mi hermano? O sea que en justicia ya su papá falla. Porque si su papá trató mejor a su hermana que a usted,
su papá podría ser titulado como una persona injusta. Al Cuba, si al Cuba le compran los mejores zapatos que a los demás, hay una injusticia. Pero si al chiquito le están dejando toda la ropa que dejan los grandulones, a los grandulones se les pusieron a entrenar y los chiquitos se dejan la ropa vieja de los mayores, usted podría decir que es injusto. ¿Usted podría señalar que su papá o su mamá fueron injustos? Por supuesto. Hasta la justicia que ejercen los padres en la casa puede ser cuestionada, porque solamente hay una justicia perfecta, y es la justicia de Dios. Estábamos viendo una capacitación esta semana asociada de por qué las mujeres deben ser obedientes. Levanten la mano aquí las hermanas obedientes. A ver, un grito de júbilo a las mujeres obedientes. Ay, sí. Amén, gloria a Dios. La obediencia no gusta, la obediencia cuesta. La obediencia es un sacrificio que nadie está dispuesto a cumplir. La obediencia es algo completamente antipático a la naturaleza humana. Usted habla a una mujer de obediencia a su marido, eso es como usted está hablando en ruso. La mujer ya no entiende qué es eso. Es la palabra de Dios, pero la mujer no lo entiende. Y muchas mujeres ya cuestionan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es justicia. Y ya nadie quiere oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justicia perfecta. La Constitución Política del 91, la Constitución Política de Colombia, no es ni una coma de lo que realmente es la justicia de Dios. Comparativamente no son una igual a la otra. La Declaración de Independencia, lindísima, de Colombia, o más bonita todavía, la de los Estados Unidos, ni siquiera puede compararse a medio capítulo de la palabra de Dios. Derechos humanos y su declaración abierta, mundial, se firmó después de 1829, la Revolución Francesa. Muchas personas aplauden esa de derechos humanos, la Carta Magna de Derechos Humanos. Y la Carta Magna de Derechos Humanos no alcanza a ser una tilde de la justicia de la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay injusticia. La palabra de Dios es perfecta, por lo tanto no es cuestionable. El apóstol Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Y la respuesta del Espíritu Santo es que no. La respuesta categórica del Espíritu Santo es que no la hay. 10 mandamientos, tan sencillos que son, tan fáciles que son. Uno de ellos, no codiciarás. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es no codiciarás? Pero cuando uno se pone a mirar, ¿por qué no codiciarás? Uno de los 10 mandamientos está ahí. Usted se da cuenta que la mayoría de nosotros somos codiciosos. La mayoría de nosotros somos codiciosos. Si no codiciamos el salario del vecino, codiciamos la camioneta del vecino. Cuando es que le codiciamos la mujer bonita, cuando no los hijos inteligentes que están en la universidad, cuando no el negocio que él sí le va bien, a mí no me está yendo tan bien. Y nosotros generalmente tenemos dentro de nuestros corazones ¿qué? La codicia. Y es una conducta diaria. ¿Ustedes saben por qué los centros comerciales hoy están llenos? Codicia. ¿Sabe por qué compramos hasta lo que no necesitamos? Codicia. Por eso la justicia de Dios es perfecta. Es perfecta. Pero ¿qué es la justicia de Dios? Nosotros hemos estado hablando de lo que significa la soberanía, la providencia de Dios asociada a todo lo que Dios hace para bendecir a su pueblo. Esa es la providencia, todo lo que Dios mueve para poder bendecir a su pueblo. Y hemos visto diferentes ejemplos, como lo vimos con Faraón, lo vimos con José, lo vimos con Sansón, lo vimos con Josué. Hemos visto la palabra y le hemos dado algunas vueltas asociando la palabra a lo que significa la providencia del Señor en nuestras vidas. Pero miren, es la intervención de Dios
para bendecir a su pueblo. Y hace 8 días estábamos hablando en la predicación que grabamos cuando Dios nos cierra una puerta y a través de una puerta cerrada Dios nos está bendiciendo. ¿Cómo puertas cerradas a nosotros nos trajeron una bendición? Puertas cerradas. Puertas cerradas. Cuando yo estaba joven y estaba llevando mi hojita de vida, estábamos con mi hijo por allá 3 con Boyacá, y yo le dije a mi hijo, yo creo que todas las fábricas que usted ve allá tenían una hoja de vida mía. Yo llevé hojas de vida a todo lugar. Si el Señor fue experimentado en quebranto, yo fui experimentado en rechazo. A mí me despreciaban en todas las empresas, nunca les servía nada. Y las últimas presenté 6 entrevistas de trabajo. Wakenku, Bancolombia, Decebantic Los Valores, Fritolay y Postobón. 5 buenas compañías y en ninguna de lo que me perdieron, en ninguna me recibieron. Y Dios me cerró 5 puertas para abrirme la IPB hace 19 años. A veces Dios nos bendice cerrándonos puertas y nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que Dios hace para bendecir a su pueblo? Dios es soberano para endurecer el corazón, como lo dice Romanos, pero lo endurece para mostrar su gloria. Pero el Señor también, a través de las consecuencias del pecado, muestra el repudio que tiene hacia la desobediencia y muestra la justicia de Dios. Miren lo siguiente: ¿cómo es que la providencia, la intervención de Dios para bendecir a su pueblo también radica en el dolor? David, por favor, abran rápidamente la palabra en 2 de Samuel, capítulo 2. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice la palabra, todos tienen 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. ¿Y qué? A pleno sol. Miren, David comete un pecado. A David no lo habíamos tocado en todo lo que hemos hablado con respecto a la providencia y la intervención de Dios en la vida de David. Y David peca. El mayor pecado de David fue haberse acostado con Jezabel, con Betsabé. Y al haberse acostado con Betsabé, para tapar su pecado, mandó matar al marido. Y después de que manda matar al marido, guarda silencio. El mayor pecado, ¿cuál fue? Guardar silencio. Ni siquiera puede haber matado a Urias. Y el pecado del adulterio. El mayor pecado, ¿cuál es? El silencio. Nunca se le olvide, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa su pecado y se aparta, que dice la palabra, alcanza misericordia. El mayor cuestionamiento que tiene David, nosotros lo tratamos de ver asociado al adulterio, asociado a la fornicación, al pecado de inmoralidad que cometió con ella. Y aparte de eso le sumamos que mató al marido de esa mujer para guardar un secreto. Pero el mayor problema que tiene David es guardar el secreto y creer que Dios no es justo. Lo que David está haciendo es tratar de pensar que la justicia
justicia de Dios se puede tapar, que la justicia de Dios no es exacta, no es precisa y que aplica para unos, pero que no aplica para otros. Miren cuál es uno de los pecados de David. Uno de los pecados de David es creer que Dios no lo estaba viendo, que su pecado había sido tan estratégicamente diseñado que nadie se iba a dar cuenta. Y que nadie se dé cuenta, va y viene. Pero Dios lo está viendo. El mayor problema que nosotros tenemos es el problema de la incredulidad. Que nosotros pecamos deliberadamente porque creemos que no hay un Dios que nos está viendo. ¿Saben qué es lo que pierde cuando una persona está pecando consumadamente de día y de noche? ¿Qué es lo que pierde su corazón? Fe. Porque la fe de la persona está disminuyendo al no creer que Dios le puede ver y que le puede castigar por lo que está haciendo. Fue el pecado de David. Es ser un hombre incrédulo que al creer que podía engañar a los hombres, también podía engañar a Dios. ¿Sabe qué es lo que está desafiando David? Está desafiando la justicia de Dios, por cuanto cree que Dios no puede castigar el pecado. La mayoría de personas que se deleitan en sus pecados de día y de noche, todo lo que hacen, que no es sino acumular ascuas sobre su cabeza, fuego sobre su cabeza, para el día del juicio, el mayor de sus pecados va a ser la incredulidad. Y créanme, mi querido hermano, esto tiene que aprenderlo. Usted debe tener fe hasta para creer en el infierno. La mayoría de personas dejaron de creer en el infierno porque hasta para creer en el infierno se necesita fe. Hasta para creer en el diablo se necesita fe. Y muchas personas tienen fe para ver los milagros, las obras de maravilla y lo que sus ojos pueden ver. Pero lo que no pueden ver es la obra del enemigo en su vida. Lo que no pueden ver es que el fin del pecador es el infierno. Y hasta para ver eso se necesita fe. David, el pecado de David, está asociado en que él consideraba que Dios no podía hacer nada con respecto a su pecado, que podía adulterar, que podía asesinar y que no había quien cobrara esa justicia. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Yo creo en la justicia de Dios. Yo creo fidelinamente en la justicia de Dios. Y yo creo en la justicia de Dios no por lo que haya hecho en otros. Yo creo en la justicia de Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo era como un niño, contento, con un alfiler en una fiesta de globos. ¿Usted sabe qué puede hacer un niño con un alfiler en una fiesta llena de globos? Uy, eso es pelea, chino, todo tiene bombas. Y si la abuelita se asusta, él queda contento y va y revienta a la otra para seguirla asustando. Y a veces uno era como con un alfiler, reviente globos. Hasta que un día vinieron y le reventaron su globo. Muchas veces vamos a ver la justicia de Dios, no es la vida de otros. Muchas veces vamos a ver la justicia de Dios en nuestras propias vidas. Muchos fueron malos hijos, malos, desobedientes, exageradamente desobedientes, contumaces, duros, tercos, crápulas con sus papás y montan un negocio y esperan que les vaya bien. ¿Y usted tiene fe? Escuche lo que le digo. Honra a padre y madre, porque es el único mandamiento con promesa. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La mayoría de negocios que no funcionan no está asociado a la inflación, el desempleo o el dólar, a la desobediencia de hijos con sus padres. Y fueron malos hijos, pero esperan que les vaya bien en la vida. ¿Usted tiene fe para creer que el paralítico se levanta?
también tenga fe, que si usted no honra a sus padres le va a ir mal en la vida. La fe no solamente sirve para ver enfermo levantarse, la fe también sirve para creer todo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice honra a padre y madre, que es el único mandamiento con promesa, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Honre a sus papás. Los que tienen a sus papitos vivos, todavía honrenlos. Honrenlos no el día de la madre en un buen restaurante. Honren a sus padres. Bendigan a sus padres. Y bendigan es dar. No orar aquí de rodillas. Yo bendigo a mi mamá, yo bendigo a mi mamá. Bendecir es dar. Por eso cuando un hermano diga, hermano, yo lo bendigo. Cuando usted dice yo lo bendigo es porque está sacando plata, un regalo, un obsequio, y le está dando. Pues la gente dice yo lo bendigo. Cuando usted le diga yo lo bendigo, dígale con cuánto. Tan fácil que es bendecir. ¿Quién es el que bendice Dios? Hermano, yo lo bendigo y nunca ni una papa, ni un salero Yo lo bendigo es dar. Dios lo bendiga porque es dar. Y miren lo siguiente, yo estoy orando por mi mamá, deje de estar orando y saque una ofrenda y désela, hermano. ¿Por qué le cuesta a los hijos darle una ofrenda a la mamá? Sacar unos billeticos y dárselos a la mamá de ofrenda. Pero nosotros decimos que honramos a nuestros padres. Y usted va y les mira y tienen el último iPhone, 12 o 13, zapatillas de 300, y no son capaces de botarle ni 20,000 pesos a los papás. Pero quieren que les vaya bien en la vida. Honra a padre y madre, porque es el único mandamiento con promesa. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces me invitan a los negocios y me dicen, pastor, venga, yo ore por el negocio para que nos vaya bien. Yo no oro por cosas. No me pongo a orar por básculas, no me pongo a orar por vitrina, no me pongo a orar por eso, porque yo no creo que los elementos tengan poder. A veces se compran una estatuilla, un escapulario, un simbolito, una imagen, y van y le dicen al cura que le eche agua bendita. No estamos haciendo lo mismo entonces. Yo estoy orando por básculas con aceite, que es esa vaina. Como si la báscula tuviera poderes energéticos para que funcionara. ¿Usted quiere que le vaya bien en los negocios? Honre a sus padres. ¿Usted tiene fe para eso? Honre a sus padres. Y si usted ha sido un hijo malo, si usted ha sido un hijo crápula, si usted ha sido un hijo desobediente, empieza a hacer las cosas bien. Porque de pronto el hogar que usted tiene y los hijos desobedientes que usted tiene, no es por otra cosa que porque usted no fue buen hijo. Y si usted no fue un buen hijo, no espere que sean con ustedes buenos hijos. Mis queridos hermanos, dos cosas bendicen. Si usted tiene fe, escuche lo siguiente. A mí me dicen, ore por mi negocio. Y yo digo, yo no oro por negocios. Dos cosas traen la bendición. Traemos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero háganme pues ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y traeré bendición hasta que sobreabunde. ¿Usted tiene fe para creer eso? La mayoría no la tiene. La mayoría es más fácil creer que un paralítico se levanta a creer que van a ser bendecidos a través de la obediencia. La mayoría de gente no cree eso. La mayoría de gente cree en Salmo 23. La mayoría de gente cree en muchas cosas de la palabra, pero no cree en la palabra en su integralidad. ¿Usted tiene fe? Honre al Señor. ¿Usted tiene fe? Honre a sus padres. Eso es fe. Eso es fe. Tener eso en el corazón es tener fe. Eso no es raciocinio, no es razón, no es cálculo, no es análisis, es fe. La mayoría de ustedes no tiene fe para darle ni al uno ni al otro. Y hay otros todavía más hipócritas que son capaces de diezmar y no son capaces de darle a la mamá. Y son capaces de darle al invisible y no son capaces de darle a la visible. Y diezman y llevan a la iglesia y no le dan a los papás. Ambas cosas van a bendecir su vida. Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros creemos es por fe. Nosotros creemos por fe. La fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El problema de David fue que David no creía que Dios podía hacer justicia. Dudó de la justicia de Dios.
Y Dios es soberano, no solo para endurecer el corazón de unos, sino también para mostrar su gloria a través del endurecimiento. Y a David, Dios es grande, poderoso, providencial, para mostrar en la vida del pecador, como en la vida de David, que Dios existe y que su justicia es cierta. ¿Sabe por qué Dios castigó el pecado de David? Para que nosotros pudiéramos ver y entender que la justicia de Dios es cierta. David lloraba para que nosotros aprendiéramos. David sufrió para que nosotros aprendiéramos. ¿Por qué Dios castigó ese pecado y lo hizo público? Para que nosotros pudiéramos entender que la justicia de Dios existe. ¿Saben por qué él lloraba al borde de su cama y lamentaba toda la vida lo que hizo? Porque Dios a usted y a mí quería mostrarnos algo. Si Dios no fuera justo, hubiera dejado pasar ese pecado. Y ese bellaco hubiera escondido su pecado por años, por décadas, y nadie se hubiera dado cuenta. ¿Sabe cuál es la actitud más desgraciada que yo digo que tuvo Jezabel y David? Esa mujer quedó embarazada. Muerto Urías el Eteo, y guardando el secreto del pecado, los papás de Urías el Eteo, ¿cómo llamaban al fruto del vientre de Betsabé? Nieto. Y esa mujer, callada. ¿Sabe cuál era el consuelo de los papás de Urías el Eteo? Que muerto Urías, les quedaba nietecito, desgraciado. Miren cuánto daña el silencio. ¿Cómo llamaban los papás de Urías el Eteo el fruto de Betsabé? Nieto. ¿Y nieto de quién? ¿Quién era el papá de niño? David. Y tanto Betsabé como David guardando silencio. Y el consuelo de esos padres era que muerto Urías les quedaba ¿quién? El nietecito. Donde ellos hubieran guardado silencio, a ese niño lo hubieran llamado nieto. Tutankamón, ¿sí saben la historia de Tutankamón? La momia egipcia, y ahí tienen toda la línea de paternidad, y le hicieron una prueba de ADN a Tutankamón, y resulta que no es el hijo del rey. Ay, Dios mío. La momia de Tutankamón no tiene el ADN de su papá. O sea que la reina fue y se acostó quién sabe con quién y le achacó a Tutankamón al rey. Eso quería hacer David. Y Betsabé con todo el pueblo ignoraron la justicia de Dios. Si usted tiene fe para una cosa, también tenga fe que Dios va a perseguir el pecado hasta castigarlo. No le quepa la menor duda que Dios va a perseguir el pecado hasta castigarlo. Eso también es tener fe. Yo creo, les dije ahorita, en la justicia de Dios, no por lo que Dios haya hecho en otros. Yo creo en la justicia de Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le tengo miedo a la justicia de Dios. Empezamos a obrar de una forma diferente cuando vemos que la justicia de Dios existe. Yo le hago una pregunta, hermano, en esta mañana. ¿Quiénes han tenido que padecer la justicia de Dios? Diciendo que es dura. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Sabe qué es esto? Como guardó tanto tiempo silencio, creyendo que Dios no iba a darse cuenta, que los suegros no se iban a dar cuenta, que nadie se iba a dar cuenta y que iba a quedar escondido, el escarnio público, que es el mayor de los castigos. ¿Sabe cuál es el mayor de los castigos? La mayoría de personas han labrado una reputación
y viven de ella y comen de ella. Y un día esa reputación se va a ver afectada. Y lo que tanto creía, presumía y se las daba, un día va a terminar peor que un indigente de la calle. Y la gente hablando de él al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y su reputación que tanto tiempo limpió y labró, un día va a ser con lo que limpia en el baño, en todas las casas. Eso fue lo que sucedió con David. Cuando la reputación de David, que todos creían que era la mejor, fue descubierta. ¿Cómo? Su propio hijo Absalón, casi nadie. Miren que es el castigo de Dios. Que el castigo de Dios es el castigo de Dios. ¿Saben qué es el castigo de Dios? Su propio hijo Absalón, el que David más amaba. Su propio hijo se levantó contra él mismo. ¿Y saben qué hizo a las 3 de la tarde? Hizo una carpita muy bonita, la decoró, la arregló y todo, y mandó llamar a todas las concubinas de David. ¿Y saben qué hizo las concubinas de David? Las mujeres vírgenes, por favor, tápense los oídos. ¿Saben qué hizo Absalón con todas las concubinas de David? Ni les cuento por respeto a los niños que hay aquí en el templo. 3 de la tarde, pleno sol del día, y a los ojos de todo el pueblo. Y David llorando, sin poder hacer nada. La justicia de Dios. ¿Usted tiene fe? Tenga fe en la justicia de Dios. Tenga fe en la justicia de Dios. A veces nosotros le reclamamos a Dios justicia y decimos: Señor, haz justicia. Yo le diría a mi querido hermano, mejor guarde silencio, porque de pronto Dios arranca haciendo justicia por su propia vida. Por su misericordia estamos de pie. Por su misericordia estamos acá. Y a veces nosotros reclamamos una justicia como fuerte, dura. A veces arrancamos cabezas creyendo que esa va a ser la justicia de Dios. A veces creemos que el avión se va a caer y se va a morir. A veces creemos que se va a atorar con un hueso y se va a asfixiar en el piso mientras le toma una sopa, porque nosotros creemos que esa es la justicia de Dios. Y Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la palabra? Eso mismo también segará. Así que si usted tiene justicia, si usted tiene fe para ver muchísimos milagros y proezas del Señor, también tenga fe que el Señor perseguirá el pecado hasta castigarlo. Eso también es tener fe. Número 2. Dice la palabra, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15, 12, versículo 15. Dice la palabra: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué dice? No morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente que morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó, ¿qué dice la palabra? Gravemente. No solamente se cumplió la palabra con las concubinas, con su hijo, a los ojos de todo el mundo, sino que también además el fruto del pecado pereció, murió, el niño murió. Y seguía siendo la justicia de Dios. Y la mayoría de nosotros diríamos: ¿y por qué el niño? ¿Qué tenía que ver el niño? El niño, lo que menos tenía que ver en el asunto, ¿quién era? El niño. Y Dios seguía haciendo justicia. Esa es la justicia de Dios. ¿Cierto que nos gusta? ¿Cierto que puede ser cuestionable la justicia de Dios? ¿Cierto que podríamos señalar al cielo preguntándole a Dios por qué lo hiciste? Era una criatura indefensa, era un niño que no conocía el mal. Miren, hace poco estábamos en
en nuestra casa y llegó una familia. Y esa familia muy bonita, muy hermosa, empezaron a hablar. Y él nos decía, a mí nada me sale bien, todos los negocios que arranco se caen, esos chinos ya se levantaron y son unos soberbios que ya no me escuchan, tengo problemas a toda hora con mi mujer, se me está cayendo el pelo, mejor dicho, ¿qué no contó? Y mientras él hablaba, nosotros empezamos a conciliar entre él y su esposa. Y en medio de la conciliación, el hombre para la conversación y se pone a llorar. Y el hombre confiesa un pecado oculto. Hacía 3 años había fracasado moralmente. Su esposa no sabía. Su esposa se estaba enterando. Ahí en la sala. Y Dios perseguirá al pecador y lo hará pagar por su pecado. ¿Tiene fe? Crea eso. ¿Usted tiene fe? Crea también. Y muchas cosas no salen bien porque nosotros no confesamos nuestro pecado y no lo vamos a confesar. Y hay personas como Tutankamón que se morirán y tratarán de quedar en silencio, creyendo que la justicia de Dios no existe y creyendo que podemos engañar y burlarnos de todo el mundo. Y Dios aplicará su justicia. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios no es un Dios injusto. Y Dios no hace pasar al pecador por justo, ni al justo lo hace pasar por pecador. ¿Saben qué es lo que significa esa porción de la Escritura? Que no es el desempleo, es el pecado. Que no es la inflación, es el pecado. Que no es la escasez, es el pecado. Que la consecuencia del pecado de nosotros es lo que nos tiene como nos tiene. De las mayores cosas que nosotros podemos ver en la palabra es tener que reconocer que otros no tienen la culpa. ¿Por qué le echamos la culpa al presidente? Honra padre y madre porque es el único mandamiento con promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a usted no le va bien, ¿usted por qué le echa la culpa al presidente? O sea, usted no honra a sus padres y la culpa la tiene su presidente. ¿No entiende? Estamos apartados de Dios y la culpa la tiene el presidente. Nos subimos a la bicicleta, nos apartamos, nos vamos a los parques, vamos a varios paseos que a la iglesia y el presidente tiene la culpa. La consecuencia natural del pecado. ¿Saben qué hizo David? David aceptaba que muchas de las cosas en su vida que no estaban saliendo bien eran consecuencia y resultado del pecado. Porque para buscar culpables, nosotros siempre los vamos a buscar. Otro tiene la culpa, pero yo no. Yo no. Y hay personas, escuchen bien lo que les estoy diciendo, hay personas que van al altar de rodillas y le piden perdón a Dios. Por supuesto, que dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Y se quedan callados. Ni su mujer sabe, ni su marido lo sabe. Porque ellos creen que ahí ya se arregló todo. Y Dios desenmascaró a David. Y no fue suficiente con el arrepentimiento, sino que siguió adelante con las consecuencias del pecado. Pero miren lo siguiente, que es lo que quiero que entendamos en esta mañana. ¿Han leído el Salmo 51? Escriba, tarea, leer el Salmo 51. Esa es la tarea, Salmo 51. ¿Y ustedes saben el Salmo 51 qué habla? El Salmo 51 habla de cuál fue el quebrantamiento de David, cuál fue la postura de David frente al pecado y cuánto lo lamentaba. ¿Qué resultó de todo este pecado? El Salmo 51.
Vaya, rápidamente antes de pasar al siguiente. Salmo 51. No lo vamos a leer todo. Pero miren lo que dice el Salmo 51. Ten piedad. Miren, escuchen bien lo siguiente. Miren, esta es la manifestación del pecado de David. David está confesando su pecado. Miren la palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que dice, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, pregunta, ¿él reconoció? Pero después de ser descubierto. Porque si no, no hubiera descubierto nada. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿qué? De mí. Mi pecado está siempre ¿qué? Delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, la justicia de Dios. Miren, mis queridos hermanos, no importa cuánto él se haya arrepentido o cuánta haya sucedido como consecuencia de la multitud de sus pecados, el reconocimiento de que Dios es un Dios justo es la exaltación de esta palabra, que a Dios no se le escapa nada. No es la historia, es la justicia de Dios. No es David, es la justicia de Dios. No es Betsabé y su embarazo, es la justicia de Dios. No es la víctima Urías el heteo, el asesinado. El rol, la fortaleza de la historia. La fortaleza de la historia es la justicia de Dios. Es reconocer que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros de día y de noche. Él no duerme, Él está observando lo que hacemos. Esa situación de la justicia de Dios es la que a nosotros debería tenernos atentos, vigilantes. La justicia de Dios es lo que nos debería apartar del pecado. La justicia de Dios, la intercesión de Dios frente a las consecuencias del pecado debería ser la advertencia. Pero el que no tiene fe, no tiene freno. El que no tiene fe no tiene control. El que no tiene fe no tiene dominio propio. El que no tiene fe no se abstiene. El que no tiene fe sigue derecho hacia el abismo que le espera. La fe en nuestro Dios, en su justicia, es lo que nos hace detenernos. Les voy a contar una historia. Hace poco, me pasó a mí, cuento mías para que ustedes digan mi pastor. Hace poco, yo estaba pasando por un negocio. Y entonces resulta que una señora un poquito mayor que yo, muy bonita, llegó y salió, y ella vendía almuerzos. Ella estaba ahí en la puerta, era la mesera, y entonces empezó a ofrecer almuerzo. Entonces yo tenía hambre, mediodía, y yo dije, yo siempre almuerzo en el mismo lado, hoy cambiemos de restaurante. Pero la verdad es que esa señora que me había atendido estaba muy bonita. Entonces yo con hambre y ella bonita. Yo con hambre, y yo le dije, pues hoy voy a cambiar de restaurante. Me senté a almorzar ahí. Y a la muchacha me caí bien, la muchacha no, la señora le caí bien y me atendió muy bien, en fin. Entonces yo dije, Dios mío, Padre. Cuando terminé, yo me fui pensando y yo dije, yo no debía haber almorzado acá. O sea, alguna situación en mi mente dijo, no era el lugar para mí. Y yo me fui. A la semana siguiente me gustaron los frijoles. Y entonces iba con un amigo y él dijo, almorcemos ahí. Y yo dije, almorcemos. Pero después de que yo fui a almorzar el segundo día, yo ya me sentí mal. Me sentí mal por mi esposa, me sentí mal por mis hijos, me sentí mal por todo. Me paré de ahí, prometí nunca más volver. Los frijoles son muy ricos.
pero prometí en mi corazón no volveré. No pasó nada, no intercambié el teléfono, nada, no pasó nada. Pero algo en mi corazón me decía que estaba en el lugar incorrecto. Yo le tengo miedo a la justicia de Dios. Y los frijoles son muy ricos. Y gallina vieja da buen caldo. Pero yo le tengo miedo a la justicia de Dios. Ese es el vocabulario cristiano. ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Él va a cobrar con justicia lo que hagamos. Él va a venir a perseguir el pecado. El pecador no puede sonreír para siempre. El pecador no se puede esconder para siempre. Hay un alguacil que lo está buscando para cobrar la justicia. Y no importa el santo que sea, el pastor que sea, el papa que sea, no importa quién sea o quién considere que el más astuto para que la gente no lo vea, no lo encuentre. Dios, como un alguacil certero, va a perseguir el pecado y lo va a castigar. Acaban de matar al venezolano. Al venezolano no, a comer igual Márquez. Mire, se fueron para Venezuela creyendo que no los iban a coger. Y la justicia de Dios es perfecta. ¿Cuántos han caído? Todos. Es que ya ahorita están los nuevos, los viejos ya los mataron a todos. Y Dios seguirá cobrando justicia. Derramadores de sangre inocente. Lo aborrece el Señor. Y si la persiguen a los culpables hasta encontrarlos, Dios perseguirá mayormente el pecado, porque Él es realmente justo. Y lo que los hombres no ven, no se preocupen, Dios lo está viendo. Y Dios castigará y perseguirá el pecado. ¿Saben cuál fue la postura de David? Por favor, vayan rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 8. Dice la palabra, dice: y vino el rey David hasta Beurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, no presumiendo de inocencia, sino sabiendo que era culpable y que estaba pasando por el tratamiento de Dios. ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Sabe qué es lo que está haciendo ese hombre? Lo que está haciendo ese hombre es aceptando que la justicia de Dios existe. ¿Sabe qué es lo que está aceptando ese hombre? Que Dios está haciendo justicia. Y que cuando Dios está haciendo justicia, lo mejor es que guardemos silencio. Porque fuera de que Dios está cobrando la justicia y nosotros le echamos la culpa al presidente. Dios cobra la justicia. Porque Dios persigue el pecado. Y no importa quién lo practique. El que lo practique, Dios perseguirá el pecado para dar consecuencias de ellos.
Pero quiero darle una esperanza bienaventurada, porque no quiero que se vaya tan golpeado. Le voy a dar crema cicatricuro, crema número 4 para la colita quemada. Nunca lo olviden, por favor. Después del Salmo 51, ¿qué siguió? El Salmo 52. Nunca lo olviden. Dios es tan misericordiosamente bueno que aunque lo estaba castigando, la misericordia de Dios seguía brillando en la vida de David. Que aunque muchas de las consecuencias de su pecado entristecieron su corazón, seguía siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Después del Salmo 51 vino el Salmo 52. Y el Salmo 51 es una bendición para todos. Y luego sigue el Salmo 52. Porque aunque es duro asumir la justicia de Dios, y aunque es difícil enfrentar la justicia de Dios como hombres, nosotros debemos entender que nuevas son sus misericordias cada día. Y Dios sigue siendo Dios soberano, grande y fuerte sobre su pueblo para seguirlo bendiciendo, aunque siga aplicando su justicia divina. Colóquese por favor sobre sus pies.